La niña iraní de 8 años no podía dejar de llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino las de un sentimiento que nunca antes había conocido, una mezcla de desconcierto, alivio y una alegría inimaginable. Estaba sentada en el Parque México, en el corazón de la Ciudad de México, rodeada de niños mexicanos que había conocido apenas 10 minutos antes. Todos la abrazaban sin importarles quién era, sin hablar su mismo idioma, sin saber su nombre, simplemente porque la vieron llorar. Y en México, cuando un niño llora, todo el mundo se detiene para ayudar. Su hermano mayor, Roshan, de 12 años, la observaba desde una banca de piedra cercana, también llorando. Porque en los últimos 3 meses, desde que huyeron de Teherán, desde que cruzaron 3 fronteras ilegalmente, desde que llegaron a México como un último y desesperado refugio, nadie los había abrazado de esa manera, sin exigir nada, sin juzgarlos, sin miedo. En Turquía los guardias fronterizos les habían gritado. En Brasil los oficiales de migración los habían mirado con sospecha. En cada país, en cada ciudad, en cada lugar al que llegaban, solo eran refugiados, un problema, una carga, una cifra más en la crisis humanitaria global. Pero aquí, en este parque mexicano bajo la sombra de las jacarandas, una niña de 6 años con un vestido rosa brillante les había traído una paleta de hielo de limón para que ya no estuvieran tristes. La niña no entendía por qué lloraban y tampoco necesitaba entenderlo, solo vio que necesitaban amor y se lo entregó sin reservas. El padre de los niños, Kian, observaba la escena desde la distancia. El hombre, que alguna vez fue un respetado ingeniero civil en Irán, que tenía una casa, un auto y una vida estable hasta que la opresión y la guerra lo destruyeron todo, ahora era un refugiado en un país cuyo idioma ni siquiera hablaba, con 2 hijos traumatizados, sin dinero, sin trabajo y sin un futuro claro, aferrándose solo a la esperanza de sobrevivir. Pero al presenciar cómo esos niños mexicanos acogían a los suyos sin una sola pregunta, sin una sola condición, brindando un amor puro y desinteresado, sintió que algo en su pecho se rompía y él también comenzó a llorar, porque acababa de descubrir algo que no sabía que existía: la humanidad sin fronteras, el amor sin motivo, la verdadera esencia de México. Hoy les voy a contar una de las historias más hermosas y desgarradoras que escucharán. Es la historia de una familia iraní que huyó del terror, cruzó medio mundo en busca de seguridad y encontró lo que ninguna nación de primer mundo pudo ofrecerles: una familia no en sentido figurado, sino una familia real en toda la extensión de la palabra. Esta historia te hará derramar lágrimas, te hará sentir un orgullo profundo si eres mexicano o te hará desear serlo. Porque lo que México hizo por esta familia, lo que una comunidad entera hizo sin que el gobierno se lo pidiera, es una lección de humanidad que el mundo entero necesita conocer. Kian era un ingeniero civil que trabajaba para una prestigiosa firma de arquitectura en Teherán. Diseñaba puentes, edificios e infraestructura. Su vida era normal, no lujosa, pero estable. Un apartamento de 3 habitaciones en un buen vecindario y un salario suficiente para vivir cómodamente según los estándares iraníes. Su esposa, Leila, era maestra de primaria, amaba su trabajo y a sus alumnos. Tenían 2 hijos, Roshan, de 12 años, y Anaita, de 8, niños normales con escuela, amigos, una infancia común, hasta que todo colapsó. Las protestas comenzaron de forma esporádica. El pueblo exigía reformas, exigía libertades básicas. El gobierno respondió con violencia extrema, arrestos masivos, desapariciones y muerte. Kian no era un activista, no participaba en las marchas, no buscaba problemas, solo trabajaba, cuidaba a su familia e intentaba pasar desapercibido, una estrategia de supervivencia en un régimen autoritario, pero no fue suficiente. Laila cometió un error en su salón de clases. Mientras enseñaba literatura persa, discutió un poema sobre la libertad y la esperanza, una interpretación errónea según los estándares del régimen. Un alumno le contó a su padre, un hombre con conexiones en el gobierno. A la mañana siguiente, hombres uniformados llegaron a su escuela. Laila, vienes con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Propaganda contra el Estado y corrupción de menores. Solo estaba enseñando poesía. No importó. Se la llevaron. Prisión, interrogatorios y una acusación formal. Kian buscó un abogado, gastó todos sus ahorros,
pero el sistema estaba diseñado para aplastarlos. La sentencia: 10 años de prisión solo por enseñar un poema. Kian rogó a cada funcionario que pudo, intentó sobornos que no podía pagar. Por favor, tenemos 2 hijos pequeños. Debería haber pensado en ellos antes de envenenarlos con ideas peligrosas, fue la respuesta. Layla estuvo en prisión 2 meses bajo condiciones brutales y un trato inhumano. Cuando finalmente fue liberada bajo fianza a la espera de su apelación, había perdido 12 kilos. Tenía cicatrices en las muñecas y los ojos vacíos. Ya no era la misma. Esa noche, Kian tomó la decisión. Nos vamos de Irán, ahora mismo. ¿A dónde? A donde sea. Cualquier lugar que no sea este. Salir de Irán legalmente era imposible. Layla tenía órdenes de presentarse semanalmente ante las autoridades y Kian estaba en una lista de vigilancia. Sus pasaportes habían sido confiscados. No había vías legales, solo traficantes de personas. Kian vendió todo: el apartamento, el auto, las joyas de Layla. Reunió $15,000, todo lo que tenían en el mundo. Contactó a un contrabandista a través de un pariente lejano. $12,000 por los 4. Los cruzaré a Turquía, desde ahí están por su cuenta. ¿Es seguro? Nada es seguro, pero es tu única opción. Kian aceptó. Les dijo a Roshan y a Anaíta que irían de vacaciones. No podía decirles la verdad, que estaban huyendo, que probablemente nunca volverían, que todo lo que conocían quedaría atrás. ¿Cómo le explicas eso a un niño? El viaje comenzó en una camioneta donde 8 personas iban apiñadas, incluyendo otras 2 familias en fuga. Condujeron 12 horas por caminos montañosos de noche, sin luces. Roshan vomitó 3 veces. Anaíta lloraba en silencio. Al llegar a la frontera con Turquía, tuvieron que caminar. Rápido, en silencio. Si ven a los guardias, corran. Cruzaron una montaña en la oscuridad. Layla cargó a Anaíta parte del camino. Kian llevaba una mochila con todas sus posesiones terrenales, algo de ropa, documentos, unas cuantas fotos, nada más. Una vida entera reducida a 20 kilos. Llegaron a un pueblo turco a las 5 a menos exhaustos, aterrorizados pero vivos. ¿Y ahora qué?, preguntó Layla. Ahora tenemos que sobrevivir. Turquía fue su primer refugio. Fueron a Ankara, la capital, para buscar la oficina del ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y solicitar asilo formalmente. El proceso tomó 6 semanas solo para conseguir la primera cita. Vivían en una pensión barata, los 4 en una habitación de 10 metros cuadrados sin cocina y con un baño compartido con otras 20 personas. El dinero se evaporaba rápidamente. Kian buscó trabajo, pero sin permiso legal. Las opciones eran nulas. Hizo trabajos clandestinos, construcción, limpieza, lo que fuera. Ganaba unos $200 al mes y la renta ya costaba 150. Las matemáticas no cuadraban. Finalmente llegó el día de la cita. El oficial revisó su caso. Su historia es real. Califican para el estatus de refugiados, pero el reasentamiento tomará años. Quizás 3, quizás 5. ¿Dónde viviremos mientras tanto? Aquí en Turquía. ¿O pueden solicitar asilo directamente en otro país? ¿Qué países aceptan? Europa ha cerrado sus puertas. Estados Unidos tiene listas de espera interminables. Canadá también. Australia tal vez. Pero el proceso es lentísimo. Y mientras tanto, tienen que sobrevivir. Sobrevivir en Turquía fue desgarrador. Roshan y Anaíta no podían ir a la escuela porque no tenían estatus legal. Pasaban los días en la habitación mirando las paredes, aburridos y asustados. ¿Cuándo volveremos a casa, papá?, preguntaba Anaíta. Pronto, mi amor, pronto. Una mentira que Kian repetía porque no sabía qué más decir. Layla intentó buscar trabajo como maestra, pero sin saber turco y sin papeles, nadie la contrató. Pasaron los meses, el dinero se agotó. Empezaron a depender de la caridad y de organizaciones humanitarias que les daban comida y ropa usada. La humillación de un hombre que solía ser un profesional y ahora tenía que hacer fila para recibir pan gratis lo estaba quebrando. No podemos quedarnos aquí, dijo Layla una noche. Lo sé, tenemos que ir a otro lado, a donde sea. Kian investigó qué países aceptaban refugiados sin procesos imposibles, a dónde podían llegar sin una visa tan restrictiva y dónde tendrían una verdadera oportunidad de empezar de nuevo. Encontró una respuesta inesperada: México. La decisión de ir a México parecía una locura.
Averiguaron que podían aplicar a una visa electrónica o turística y una vez dentro, solicitar asilo ante la Comar, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. El proceso era conocido por ser más humano que en Estados Unidos, con menos burocracia que en Europa, y el costo de vida era manejable. Pero está al otro lado del mundo, dijo Laila. Lo sé, pero es una oportunidad real y nos alcanza el dinero para llegar allí. Kian contó lo que les quedaba. 3,000 de los 15,000 dólares iniciales. Los vuelos de Ankara a la Ciudad de México con escalas en Estambul y Sao Paulo costaban $500 para los 4. Les quedarían $500 al llegar. Era una locura absoluta. Pero ¿qué otra opción tenían? Lo haremos, decidió Laila. El vuelo despegó un martes. Fueron 38 horas de viaje en total, 3 escalas. Roshan y Anahita nunca habían volado. Al principio estaban emocionados. Mira, papá, las nubes. Pero la emoción se desvaneció rápido. 38 horas en asientos incómodos, comida de avión, baños sucios, lloraban de cansancio, a Roshan le dolían los oídos por la presión, en Sao Paulo tuvieron una escala de 12 horas, durmieron en el suelo del aeropuerto usando las mochilas como almohadas, mientras los turistas los miraban con lástima. Finalmente, el último vuelo, de Sao Paulo a la Ciudad de México. Cuando el avión aterrizó, Kian respiró hondo. Lo logramos, ya estamos aquí. ¿Y ahora qué?, volvió a preguntar Laila. Ahora, no lo sé, pero algo pasará. Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México. La familia cruzó migración con el corazón en la garganta. Presentaron sus pasaportes iraníes y la visa de turistas. Motivo del viaje: turismo. Una mentira técnica, pero el oficial selló sus pasaportes sin hacer demasiado escándalo. Recogieron sus 2 maletas, todo lo que poseían en el mundo, y salieron a la inmensidad de la capital azteca. No tenían un plan, no conocían a nadie, no sabían qué esperar. Solo tenían la dirección de un hostal barato en el centro histórico que Kian había encontrado en Google. Un hostal de $300 la noche. Pidieron un Uber usando los últimos dólares de su tarjeta. Durante los 40 minutos de trayecto hacia el centro, Roshan y Anahita pegaron las narices a la ventana, observando una metrópolis que no se parecía a nada que conocieran. No era Teherán, no era Ankara. Era vibrante, ruidosa, caótica, llena de colores, puestos de comida en las aceras y música sonando desde los autos. ¿Vamos a vivir aquí?, preguntó Anahita. Por un tiempo, sí. Se ve divertido. Una palabra extraña para describir una ciudad inmensa, pero la niña tenía razón. La gente en las calles se veía diferente, menos severa, más abierta, más viva. Llegaron al hostal, un edificio antiguo pero limpio, adornado con azulejos coloniales. El recepcionista los recibió con una sonrisa enorme. Bienvenidos. ¿Tienen reservación? Kian mostró la confirmación en su teléfono. Ah, sí, la familia de Irán. ¡Qué chido! Es la primera vez que tenemos huéspedes de Irán por acá. No hubo sospecha, no hubo juicios, solo una curiosidad amistosa. Les voy a dar un cuarto en el segundo piso. Tiene 2 camas, baño propio y pueden usar la cocina de abajo. Gracias, dijo Kian, entendiendo a medias con la ayuda de su traductor. ¿Necesitan algo más? ¿Recomendaciones para pasear? Solo queremos descansar. Fue un viaje largo. Claro que sí, hermano. Para lo que necesiten, aquí estoy. Me llamo Mateo. Mateo fue el primer mexicano que conocieron y el primer ser humano en meses que los trató como personas. No como refugiados, no como un problema, sino como huéspedes, como iguales. Un detalle pequeño, pero después de meses de soportar miradas de lástima o desprecio, significó el mundo entero. Los primeros días fueron un desafío colosal. El mayor obstáculo: el idioma. Ninguno hablaba español y pocos hablaban inglés en los comercios locales. La comunicación era a base de señas, Google Translate y mucha paciencia. Pero los mexicanos que encontraban se desvivían por ayudar. En un pequeño mercado, mientras intentaban comprar comida, Kian no sabía qué era qué. Señalaba productos al azar. Una señora mayor, de delantal, notó su confusión. ¿Primera vez en México, mijo?, le preguntó con voz cálida. Aunque no entendieron las palabras, la intención era clara. Kian asintió, respondiendo en inglés que venían de Irán. ¡Ay, Irán! ¡Qué lejos, muchacho! Mira, estos son frijoles.
muy buenos para la pancita. Y estas son tortillas, aquí comemos todo con esto. Y aguas con la salsa, que pica. La señora pasó 20 minutos ayudándolos, sin pedir nada a cambio, por pura bondad. Al final, metió un par de mangos en su bolsa y se negó a cobrarles. Para que los prueben los niños, ándale, bienvenidos a México. Kian intentó pagarle, pero ella le hizo una señal con la mano para que se detuviera y se fue sonriendo. Kian miró a Layla. ¿Eso acaba de pasar, de verdad? Creo que sí. En Turquía nadie les había regalado nada. En Brasil nadie los ayudó. Pero aquí, en su primera interacción real, habían recibido pura amabilidad. El siguiente paso era iniciar el proceso de asilo. Kian investigó y encontró las oficinas de la Comar. Decidieron ir en Metrobús, su primera experiencia con el transporte público chilango. El autobús estaba a reventar en plena hora pico. Una familia desorientada, con 2 niños pequeños, mochilas y caras de perdidos. Inmediatamente, la magia de la ciudad operó. ¡Pásenle, pásenle! ¡Siéntese la señora con los niños!, gritó alguien. 3 personas diferentes se levantaron para cederles el lugar. ¿Para dónde van, güero? ¿Necesitan ayuda? En Ankara, nadie les dirigía la palabra en el autobús. En Teherán, la gente los evitaba por miedo al régimen. Aquí, ayudar a una familia parecía un reflejo natural. Se bajaron en la estación equivocada. Un señor mayor con sombrero, al verlos confundidos, se acercó. ¿A dónde van? Kian le mostró la dirección en el celular. Ah, se pasaron 2 estaciones. Tienen que regresarse y bajarse en la glorieta de Insurgentes. Thank you, logró decir Kian. No hay de qué. Bienvenidos a México. Ya verán que todo se arregla. Palabras que él no sabía el peso monumental que tenían. Llegaron a las oficinas. Un lugar abarrotado con personas de Honduras, Haití, Venezuela, todos huyendo de algo. La burocracia era pesada, pero el funcionario que los atendió fue increíblemente empático. Una familia de Irán. Es raro ver casos de tan lejos. Cuéntenme su historia. Kian narró su odisea traduciendo por partes. Layla mostró los documentos de la prisión, la sentencia. El oficial revisó todo minuciosamente. Su caso es totalmente sólido. Califican para el asilo por razones humanitarias, pero el proceso legal puede tomar de 4 a 6 meses. ¿Podemos trabajar legalmente en este tiempo? Oficialmente no hasta que salga la resolución, pero la realidad es que muchos consiguen trabajos informales mientras esperan. Tienen derecho a estar aquí y no serán deportados. ¿Tienen dónde quedarse? En un hostal, pero el dinero se está acabando. El oficial anotó una dirección en un papel. Este es un albergue para migrantes dirigido por un grupo religioso y voluntarios. Dan techo, comida y ayuda. Vayan y digan que los mando yo de la Comar. Y tomen, esta es la información para la Secretaría de Educación Pública, SEP. Pueden inscribir a los niños en la escuela. La educación es un derecho universal en México, sin importar su estatus migratorio. A Kian se le llenaron los ojos de lágrimas. En meses de ser refugiados, nadie les había dicho que sus hijos tenían derecho a por algo, mucho menos a ir a la escuela. Encontraron el albergue en una colonia céntrica. Era una casona antigua, un poco caótica, pero que irradiaba calor humano. Letreros en varios idiomas decían: todos son bienvenidos. Entraron tímidamente. Una mujer en la recepción los vio e inmediatamente sonrió. Hola, ¿buscan lugar? Sí, nos mandaron de la oficina de refugiados. Claro, pasen. ¿De dónde nos visitan? Irán. Órale, Irán, tenemos gente de toda Centroamérica, pero son nuestra primera familia de Medio Oriente. Los guió al interior. Había niños corriendo, mujeres cocinando arepas y frijoles, un bullicio de acentos distintos. Tenemos cuartos familiares. Pueden quedarse hasta 3 meses, gratis. Incluye comida y hay clases de español todas las tardes. ¿Gratis? ¿No tenemos que pagar nada? Nada. Somos una organización financiada por donaciones y por el gran corazón de los mexicanos que creen en ayudar. No sabemos cómo agradecerle. No tienen que agradecer. Solo quédense, descansen y empiecen de nuevo. Les mostró un cuarto sencillo con literas. Anahita se sentó en la cama de abajo. Vamos a dormir aquí, papá. Sí, mi amor, me gusta este lugar. Se siente seguro. Hacía meses que la niña no usaba esa palabra. La primera semana en el albergue, una nueva rutina tomó forma. Por las mañanas asistían a las clases de español.
La maestra, Lupita, era una profesora jubilada de 65 años que trabajaba como voluntaria. Tenía una paciencia infinita. Vamos a aprender español juntos, mis niños. Hola, buenos días, gracias. 20 alumnos de diferentes nacionalidades repetían tras ella. Roshan y Anaíta aprendieron a la velocidad de la luz. En una semana ya decían: hola, me llamo Roshan, tengo 12 años. En 3 semanas ya bromeaban en la cocina. Kian y Laila iban más lento, pero estudiaban cada noche bajo la luz de la lámpara del cuarto. Sabían que el español era la llave para que México se abriera ante ellos. Con la ayuda del albergue, inscribieron a los niños en una primaria pública cercana. El director los recibió personalmente. Nuestra escuela tiene niños de muchas partes, no se preocupen, van a estar bien. Pero el primer día, Roshan estaba aterrado. Temía que lo ignoraran, que lo molestaran por no hablar bien el idioma, como solía pasar en otros lugares con los forasteros. En la puerta lo recibió la maestra Sofía, con una sonrisa maternal. Pasen, pasen, yo los presentaré. Entraron al salón. Niños, hoy tenemos 2 nuevos compañeros, Roshan y Anahita. Vienen desde muy lejos, desde Irán. ¿Saben dónde está Irán? ¡En Medio Oriente, maestra!, gritó un niño. Exacto, y están aprendiendo español, así que quiero que sean muy amables y pacientes con ellos, ¿entendido? Sí, maestra. A la hora del recreo, Roshan planeaba sentarse solo en un rincón. Pero en México, el concepto de espacio personal es muy diferente. 3 niños se le acercaron casi de inmediato. ¿Qué onda, güey? Me llamo Diego. ¿Quieres jugar una cascarita? Roshan no entendió todo, pero entendió la palabra jugar y el balón de fútbol desgastado que traían. Asintió tímidamente. No era el mejor jugando, pero nadie se burló. Al contrario, le pasaban el balón. Tira, tira, buena. Por su parte, Anahita fue rodeada por un grupo de niñas. ¿De verdad vienes de Irán? ¡Qué padre! ¿Por qué vinieron a México? Anahita dudó, intentando buscar las palabras. Mi familia necesita un lugar seguro. Una niña llamada Valentina la entendió de inmediato. Ay, como mis primos de Michoacán. Ellos también se vinieron para acá para estar seguros. La abrazó de forma instintiva, un apapacho que curaba el alma. México es seguro, y ahora nosotras somos amigas. Anaíta sintió con los ojos llorosos. En sus 8 años de vida nunca había hecho amigos tan rápido. Esa tarde, Kian y Laila esperaban ansiosos en la puerta de la escuela. Cuando los niños salieron, venían corriendo. «Papá, papá, jugué fútbol, los niños me enseñaron groserías en español», gritó Roshan, con una sonrisa de oreja a oreja. Anaíta venía brincando. «Tengo amigas, Valentina, Sofi y María. Me invitaron a jugar mañana». Kian y Leila se miraron y lloraron. Sus hijos, que lo habían perdido todo, que habían cruzado medio mundo huyendo del terror, estaban sonriendo de nuevo, sonriendo de verdad. La comunidad no tardó en arroparlos. Las mamás de la escuela, con ese instinto protector y gregario tan mexicano, se fijaron en la familia iraní y actuaron como actúan las madres en México. Los adoptaron. La primera fue la señora Rosa, la mamá de Valentina. Su niña es amiga de mi Vale, ¿verdad? Me habla muchísimo de ella. Oiga, ¿ya tienen planes para el domingo? No, señora, no tenemos. Perfecto, vamos a hacer una carne asada en la casa para celebrar el cumpleaños de mi esposo. Se vienen toda la familia. Va a haber muchos chamacos para que jueguen. Laila no sabía qué decir. Intentó declinar por pena. No, ninguna molestia. Donde comen 4, comen 8. Ándele, le mando la dirección. El domingo llegó. La familia Joseini llegó a la casa de Doña Rosa, nerviosos. Era una casa humilde en una colonia popular de Coyoacán, pero desbordaba vida. En el patio había un asador humeante, sillas de plástico de marcas de cerveza, papel picado y al menos 30 personas, tal vez más. ¡Ya llegaron! ¡Pásenle! ¡Están en su casa!, gritó Rosa al verlos. Los presentó con todos, tíos, primos, compadres, vecinos. Todos se acercaron a saludarlos de beso en la mejilla o con un apretón de manos fuerte. «Desde Irán, ¡qué bárbaro! Pásenle por un taco. ¿Ya probaron el guacamole?» Kian estaba abrumado. En Irán, las formalidades eran estrictas. Aquí, los desconocidos los trataban como si fueran sangre de su sangre desde el primer segundo. La mesa rebosaba de comida. Tacos al pastor, carne asada, tortillas calientitas, arroz rojo, frijoles charros, salsas de todos colores y litros de agua de Jamaica. «¡Coman!
«Coman sin pena», les decían. Roshan y Anaíta se devoraron la comida. «Está riquísimo», decía Roshan con su español masticado, haciendo que todos aplaudieran. «Ya eres medio mexicano, muchacho». Pero más allá de la comida, era el ambiente, las carcajadas, la música de cumbia de fondo, los niños corriendo empapados en sudor, los tíos contando chistes. El ritmo, la alegría, era un lenguaje universal. Alguien puso música más movida y Anahita se puso a bailar instintivamente. Las niñas mexicanas la jalaron para bailar en círculo. Kian observaba y algo en su pecho, que había estado cerrado como una bóveda de acero durante meses, se abrió. Pudo sentir otra vez la alegría. La abuela Elena, la mamá de Rosa, una señora de 70 años con trenzas canosas, se sentó junto a Laila. «¿Cómo estás, mija?», preguntó. Laila apenas entendía, pero el tono lo decía todo. «Bien, gracias, señora». «No, mija, ¿cómo estás de aquí?», dijo la abuela tocándose el corazón. Laila sintió un nudo en la garganta. «Ha sido muy difícil, señora. Dejamos todo atrás. Mi casa, mi vida. Y no sé si alguna vez tendré todo eso de vuelta». La abuela Elena no necesitaba hablar farsi ni un inglés perfecto para entender el lenguaje del dolor. La rodeó con sus brazos y la apretó fuerte contra su pecho. Un abrazo de abuela que lo cura todo. «Ya, mija, ya, desahógate. Aquí estás segura, México te va a cuidar». Y Laila, la mujer que había sido de piedra para proteger a sus hijos, la que había sobrevivido a la prisión, los interrogatorios y la travesía mortal, se derrumbó. Lloró a cántaros sobre el hombro de una anciana mexicana que acababa de conocer. Lloró los miedos, la pérdida, la tortura. Los demás lo notaron, pero nadie hizo un escándalo, nadie la interrumpió. Solo dejaron que se rompiera, porque en México se entiende que a veces hay que dejar que el alma llore para poder reconstruirla, siempre rodeados de quienes te sostendrán. 3 meses después, la transformación era total. Los niños hablaban español con fluidez y hasta con jerga chilanga. Roshan ya era parte del equipo oficial de fútbol de la escuela. No era la estrella, pero era el compa, el hermano del equipo. Anaíta era inseparable de sus 5 amigas mexicanas. Hacían pijamadas, comían papitas con chile y hacían manualidades. Kian y Leila no podían negarse a darles permiso. Ver a sus hijos felices era su mayor victoria. Kian finalmente consiguió trabajo, no como ingeniero, aún no. Sin los títulos validados era imposible. Consiguió trabajo de albañil. Era un trabajo rudo, que nunca había hecho, pero era honrado. Su patrón, don Carlos, un maestro de obra, fue directo. ¿Has chambeado en esto, mi estimado? Soy ingeniero civil en mi país. Diseño estructuras, pero no las construyo con mis manos. Don Carlos soltó una carcajada. Bueno, ya te sabes la teoría. Ahora vas a aprender a ensuciarte las manos. Te pago 350 pesos al día para empezar. Kian en Irán ganaba eso en 1 hora, pero no estaba en posición de negociar. Aceptó. El primer día fue brutal. Cargar bultos de cemento, armar varillas, todo bajo el sol abrasador de la ciudad. A las 2 de la tarde estaba exhausto. Los otros albañiles lo notaron. «Ey, Inge, bájele 2 rayitas, tómese un respiro que nos va a dar el patatús a todos». Le pasaron una Coca-Cola bien fría, lo jalaron a la sombra y compartieron con él sus tacos de guisado en tortillas de maíz. «¿De dónde vienes, compadre? No tienes cara de por aquí». «Soy de Irán, de Medio Oriente». «¿Y qué te trajo hasta acá?» «Huir. Huir de mi gobierno, de la cárcel, de la guerra». Uno de los albañiles, llamado Mario, asintió despacio. «Te entiendo, compadre. Yo soy de Michoacán. Allá los narcos nos sacaron de nuestras tierras a balazos. Tuvimos que dejarlo todo». Mario le dio una palmada en el hombro cubierto de polvo. «Bienvenido a México, hermano. Aquí los que sabemos qué es salir huyendo, nos damos la mano». Cuando Kian cobró su primera quincena en un sobre amarillo con billetes de pesos mexicanos, sintió que le devolvían la dignidad. Llegó al albergue y se lo entregó a Laila. «No es mucho, mi amor. Es todo lo que necesitamos, Kian». Utilizaron la mitad para comprar comida y el resto lo guardaron. Estaban construyendo su vida otra vez, un ladrillo a la vez. Laila, por su parte, encontró su propósito. Empezó a dar clases de regularización para los niños del albergue de forma voluntaria. Les enseñaba matemáticas y los ayudaba con sus tareas, practicando su propio español en el proceso. Las madres de los niños se lo agradecían infinitamente. «Gracias, maestra», le decían.
Esas palabras la revivieron. El régimen iraní no había logrado matarle su identidad. Seguía siendo una educadora. Un domingo por la tarde, fueron todos al Parque México con la familia de Doña Rosa. Era la estampa pura de la vida capitalina. Perros paseando, globeros, organilleros, familias comiendo churros. Roshan y Anaíta se perdieron entre la multitud de niños jugando. Kian y Laila se sentaron en una banca. «Mira cómo ríen», Kian dijo Laila. «Hace unos meses pensaba que nunca más escucharíamos sus risas». «México nos salvó», respondió Kian, apretándole la mano. «Este país nos salvó a todos». De pronto, Anaíta tropezó corriendo tras un balón y se raspó la rodilla. Empezó a llorar, asustada. Kian se levantó de un salto, pero antes de que pudiera llegar, 5 mamás mexicanas ya estaban ahí. «Ay, preciosa, a ver, no pasa nada. Sana, sana, colita de rana. Mira, aquí traigo un curita de princesas, yo te limpio. ¡Córrele por un agua para la niña!». La trataban como si fuera su propia hija. Anaíta dejó de llorar inmediatamente, rodeada por el escudo invencible de las mamás mexicanas. Kian se detuvo a lo lejos y lo entendió todo. La familia no es solo sangre, es una decisión, y los mexicanos habían decidido que su familia era de ellos, sin condiciones. Las lágrimas volvieron a caer por sus mejillas. Laila lo miró. «¿Estás bien?». «Estoy agradecido, Laila. Tenías razón, este lugar es un milagro». A los 6 meses llegó una carta oficial de la Comar. Kian la abrió con manos temblorosas. Laila, Roshan y Anaíta lo miraban sin parpadear. Kian leyó en voz alta, traduciendo a duras penas el documento oficial. Su solicitud de asilo ha sido aprobada. Tienen el estatus de refugiados en los Estados Unidos mexicanos, con plenos derechos para trabajar, estudiar y residir legalmente. Laila se tapó la boca. «Es verdad, nos quedamos, Kian, nos quedamos». Los 4 se fundieron en un abrazo inquebrantable. Habían sobrevivido. Al día siguiente, fueron a la escuela a darle la noticia a la maestra Sofía. Estaban en pleno recreo. La maestra gritó de felicidad. «¡Ay, no me digan! ¡Espérenme aquí!». Salió al patio central, tocó la campana de atención y gritó a todo pulmón. «Atención, chamacos, nuestros compañeros Roshan y Anaíta ya son residentes oficiales. Se quedan en México para siempre». El patio entero explotó en gritos de júbilo. «¡A huevo! Roshan se queda. Ana, te amo». Los niños corrieron a abrazarlos. Roshan lloraba. Esos niños mexicanos no lo trataban como un refugiado del que tener pena, sino como a un hermano. Esa noche en el albergue armaron una fiesta improvisada. Hubo tamales, pozole y lágrimas. La directora del albergue dio un pequeño discurso felicitándolos por su tenacidad. Luego, Kian pidió la palabra. Con un español aún quebrado pero lleno de convicción, dijo: «Hace 6 meses llegamos rotos. Huimos de la muerte. Cruzamos el mundo y en todas partes éramos una carga, un problema que nadie quería. Pero llegamos a México y ustedes nos dieron lo que ningún país rico nos dio. Nos dieron humanidad, nos dieron una casa, nos hicieron su familia, no por obligación, sino porque esa es su esencia. En México, cuando alguien sufre, ustedes responden sin juzgar. Gracias por devolvernos la fe en el mundo». Nadie en esa sala pudo contener el llanto. Con los documentos en regla, Kian fue contratado formalmente en la constructora como supervisor, ganando $15,000 pesos al mes, unos $800. Laila empezó a dar clases particulares de inglés y farsi, sumando otros $8,000 pesos. Con ese dinero, alquilaron un pequeño departamento en Coyoacán, su primer hogar real en años. El día de la mudanza, aparecieron los compañeros de obra de Kian, las maestras, Doña Rosa y su familia. Entre 10 personas cargaron los muebles donados, pintaron paredes e instalaron cortinas. En 3 horas, el departamento estaba listo. Esa noche, Laila invitó a todos a cenar. Preparó gourmet sabzi, un estofado tradicional iraní, con ingredientes que encontró en el mercado de Coyoacán, y el clásico arroz persa con portajdig por crujiente en el fondo. Doña Rosa probó la comida. «Uy, comadre, esto está buenísimo. Sabe diferente, pero tiene un toque que llega al alma. Oye, ¿tú me enseñas a hacer esto y yo te enseño a hacer enchiladas suizas, trato?» «Trato, doña Rosa», rió Laila. La abuela Elena cerró los ojos al probar el estofado. «Sabe a amor de mamá», dijo. Laila se conmovió. Compartir el plato de su infancia en México
no era despedirse de Irán, era construir un puente entre ambos mundos. Pasaron 2 años. La transformación era espectacular. Roshan, de 14 años, hablaba como un chilango hecho y derecho. Le dijo a su padre: «Apá, quiero ser ingeniero civil como tú. Quiero ir a la UNAM y construir puentes para ayudar a la gente». Kian lloró de orgullo. Su legado no había sido destruido por el régimen. Anaíta, de 10 años, era una artista. Pintaba lienzos vibrantes. En un concurso escolar, ganó el primer lugar con una pintura titulada Mis dos casas. De un lado la bandera de Irán, del otro la de México, unidas por un puente de flores de cempasúchil. Irán es donde nací, México es donde crecí. Amo las dos, explicó al jurado, haciéndolos llorar. Laila logró dar clases en una escuela privada y formó un grupo de lectura en farsi para los nuevos refugiados que empezaban a llegar. «Nunca olviden de dónde venimos», les decía, «pero abracen a México, que nos dio una segunda oportunidad». Kian logró algo titánico. Tras estudiar de noche y hacer trámites interminables en la SEP, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, revalidó su título de ingeniero. El día que recibió el papel oficial, llamó a Laila desde la oficina. «Soy ingeniero otra vez, legalmente en México». El hombre que cargaba bultos de cemento había recuperado su profesión, su dignidad, su futuro. Al cumplir 5 años en el país, tomaron la decisión definitiva: solicitar la nacionalidad mexicana. «Eso significa renunciar formalmente a la ciudadanía iraní», le recordó Laila. «Lo sé, pero ¿acaso nuestro corazón no es ya mexicano?», respondió Kian. Miraron a Roshan viendo un partido de la selección mexicana con la playera verde puesta y a Anahita dibujando calaveritas de azúcar. La decisión era más que obvia. Organizaron una ceremonia de agradecimiento en el mismo albergue donde todo empezó. Invitaron a Mateo, el recepcionista, a Lupita, a Doña Rosa, a Don Carlos, a los maestros y al oficial de la Comar. 50 personas. Kian, ahora dominando el idioma a la perfección, dio un discurso. «Llegamos con 2 maletas y el alma destrozada. Pero cada uno de ustedes nos dio un pedazo de sí mismo. Comida, trabajo, amistad, amor. Hoy no somos los refugiados iraníes. Hoy somos una familia que renació en suelo azteca. Gracias por ser México, por ser una comunidad de brazos abiertos». Laila habló después. «En mi país me castigaron por enseñar, me rompieron. Aquí, ustedes me recordaron quién soy, me dieron el espacio para sanar y volver a educar con amor. Gracias a México, vuelvo a estar completa». Roshan y Anaíta también hablaron. Roshan recordó cómo Diego lo incluyó en el fútbol desde el primer minuto. Anaíta, sonriente, dijo: «La casa no es donde naces, es donde te abrazan cuando lloras, y yo quiero ser mexicana para siempre». Poco después, llegó el gran día en las oficinas de Relaciones Exteriores. Un juez los miró desde el estrado. «¿Protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen?» «Sí, protesto», respondieron a una sola voz. «Por el poder que me confiere la ley, los declaro ciudadanos mexicanos». Les entregaron sus actas de naturalización y sus relucientes pasaportes verdes con el escudo del águila devorando a la serpiente. Kian miró el documento y lloró. Ya no era un paria sin estado, era un ciudadano con derechos, con un hogar. Afuera, la multitud los esperaba. Hubo gritos, aplausos y mariachi. «Ya eres mexicano, cabrón. ¡Felicidades!», le gritó don Carlos a Kian, abrazándolo. La abuela Elena abrazó a Laila. «Bienvenida a México, mija, aunque ya eras nuestra desde el primer día». «Gracias, abuela», respondió Laila con naturalidad absoluta. Hoy, la familia Hosseini, Kian, Laila, Roshan y Anaíta, aunque sus amigos de cariño los llaman Quique, Leti, Beto y Anita, viven en un departamento propio en la Ciudad de México. Kian diseña infraestructura en un gran corporativo. Laila enseña literatura. Roshan estudia ingeniería civil en la UNAM. Anaíta expone sus cuadros en galerías locales. Comen por gourmet sapsi por en casa, pero celebran el Día de Muertos con altar y flor de cempasúchil, comen tacos al pastor, gritan por la selección mexicana y hablan español con sus amigos y farsi entre ellos. Son 100% iraníes y 100% mexicanos, y México nunca les exigió elegir. Les dijo: «Aquí caben los dos». Esa es la diferencia entre un país que acepta refugiados por cumplir cuotas internacionales y un país que los abraza con el alma entera.
México puede no ser la economía más grande del mundo, puede tener sus propios problemas gigantescos, su propia violencia y sus propios defectos, pero tiene algo que el primer mundo no puede comprar: una calidez humana que no pide explicaciones, una solidaridad que se desborda y una comunidad lista para arropar a quien lo necesite sin condiciones. Esa es la verdadera riqueza de una nación. Mientras otros países construyen muros inmensos y hablan de crisis migratoria, los mexicanos te ofrecen un taco, una silla y un abrazo que te arregla la vida. Es la historia de un país que quizá no lo tenga todo, pero que está dispuesto a dar hasta lo que no tiene por un hermano que sufre. Y con el corazón en la mano solo te dice: bienvenido a tu casa.